Lo que sucede en ese momento es que Nelson está desesperado porque los dos intentos anteriores son desbaratados y decide, por una información que le llega de un personaje que no voy a citar aquí porque si no digamos que puedo desvelas toda la novela, ¿no? Pero él tiene una información que le decide atacar en tromba en torno al castillo de San Cristóbal. Él piensa que entrando en tromba y haciéndose con el espigón del muelle que está justamente, que es parte del castillo de San Cristóbal y se adentra en el mar, entrando por el espigón del muelle, por la playa que está justamente a la izquierda del castillo, entrando en ese momento los 1.300 hombres de los que él podía disponer, dejando algo en algunos hombres en los barcos. Él quiere entrar en tromba por ahí y no solamente entra con los 30 botes de los que disponían, digamos, para el desembarco, aparte de los que quedan en el muelle, en los barcos, perdón, los 30 botes, además el cúter lo llena hasta los topes de soldados de infantería marina, de pertrechos, de munición, de armamento, porque pretenden desembarcar y quedarse, como digo. Y además, unos días antes habían capturado una barquita de pesca que también la utilizan, una barquita de pesca chicharrera que utilizan también para llenar de soldados y desembarcar. Pero cuando están llegando a la costa, el fuego de la costa es demoledor. El fuego, cuando ya está a una distancia, ya no utilizan los cañones bolas de hierro, sino utilizan metralla. Y esa metralla es demoledora. Una metralla, para que los oyentes se hagan una idea, eran unos cartuchos de aproximadamente 10 kilos de bolas de plomo que salían endiabladamente de la boca de los cañones y se abrían, a lo largo que iban avanzando, se abrían en el espacio y abarcaban, haciendo un daño enorme en un radio muy importante. Entonces, cuando Nelson está a punto de desembarcar, está a punto de pisar en la playa a la izquierda del castillo de San Cristóbal, una bola de esa metralla, y ahora explico de qué cañón porque se sabe, le destroza el codo, porque está levantando el sable para ya pisar tierra, le destroza el codo, le tiene que hacer un daño descomunal porque el codo se le queda totalmente despedazado, se le queda colgando de jirones de carne sanguinolenta, ¿no? Y entonces se cae sobre las tablas y tiene la fortuna de que junto a él está el teniente Nesbitt. El teniente Nesbitt es su hijastro. Y el teniente Nesbitt se da cuenta del chorro de sangre que está perdiendo por el brazo, le hizo un torniquete y mandó a los 5 que quedaban aún en la barca, a los 5 marineros, que dieran la vuelta al bote y se dirigieran reembarcaran al contraalmirante en el Theseus, que era el buque insignia, el buque insignia, y en el Theseus el cirujano le tuvo que amputar el brazo por debajo del hombro y cosérselo muy bien, porque si no hubiera muerto. Y claro, ¿qué hubiera pasado si en lugar de caer sobre las tablas de la barca cae al mar? Pues que se hubiese muerto, se hubiese ahogado, desangrado, porque hubiera sido muy complicado rescatarlo. En la playa había centenares de hombres heridos. En la playa el mar estaba picado, la única luz que había en aquel momento eran los fogonazos de los cañones, no se veía, era un verdadero infierno. El propio Nelson, cuando escribe ya días después de la derrota, escribe al almirante Hervey, le cuenta que en su vida había recibido un fuego de cañón y de fusilería tan recio, en fin. Digamos que fue un verdadero infierno para aquellos que desembarcaron por aquella playa. La verdad, Jesús, es que lo estás describiendo con tal cantidad de detalles, con tanta riqueza de todo lo que está sucediendo, que parece que estamos asistiendo a una película, que estamos asistiendo al desembarco real de Nelson, o al intento, ¿no? Por otra parte, el teniente general Antonio Gutiérrez de Otero contaba con poco más de 300 hombres, pero tuvo el concurso o la ayuda de las milicias campesinas. ¿Fue importante esa ayuda? Sí, realmente contaba con 247 hombres del batallón de infantería de Canarias, que el batallón de infantería de Canarias eran 360, pero parte de su dotación estaban en La Gomera, en La Palma y en Gran Canaria, en determinados cuarteles, precisamente cuidando aquello, ¿no? Pero aparte de esos hombres, habían 110 hombres de la Moutin, que era un barco que apresaron, que decía antes una corbeta francesa, que echaron una mano ciertamente, y 60 hombres reclutas de las banderas de La Habana y Cuba. Y después, efectivamente,
contó con 900 milicianos de la Orotava, la Laguna, de los regimientos de milicias de la Orotava, de la Laguna, de Güímar y de Garachico. Los de Abona no llegaron a tiempo, porque estaba tan lejos en aquella época, entre que avisaron, entre que tuvieron que en fin, hacerse con todos los campesinos de los alrededores, y cuando llegaron ya había acabado todo. Pero esos 900 hombres eran campesinos, el 99%, por no decir el 100% analfabetos, una gran parte de ellos descalzos, y una inmensa mayoría de ellos se enfrentaron al inglés con azadas, con aperos de labranza en general y con garrotes, mientras que los ingleses venían armados perfectamente hasta los dientes y eran expertos batalladores, expertos guerreros, ¿no? Jesús, nos quedan poco menos de 4 minutos. ¿Cómo tomó Nelson su derrota? Pues Nelson tomó muy mal su derrota, primero porque él cuando llegó aquí, desde que salió desde el principio, él no dio ninguna opción a la derrota. Él estaba absolutamente convencido de que iba a conseguir la victoria. Estaba absolutamente convencido, y además venía de muchas victorias, y era Nelson un hombre arrogante, era un hombre muy seguro de sí mismo, y un hombre que estaba persiguiendo permanentemente la gloria. No solamente fue derrotado, sino que perdió 1/3 de los hombres que llegaron. Él tuvo 600 bajas, casi 700 bajas, y de ellos la mitad muertos. Eso fue verdaderamente. Sin embargo, él escribió dándole gracias al general Gutiérrez, dándole gracias por la buena atención, el trato humanitario que tuvieron los heridos que fueron reembarcados, ¿no? Quiero comentar una cosa, Jorge, sí, dime. sobre todo para los oyentes de Gran Canaria, que son tus oyentes, y es que uno de los personajes fundamentales, y así lo quise hacer muy a propósito, de la novela, se llama Fermín, y es un muchacho gran canario que parte del puerto de Las Palmas y llega en una goleta de correos a Santa Cruz. Aquí cambia su vida, aquí emprende una nueva vida, y aquí se encuentra con la batalla y participa en la batalla dentro de las milicias de la Laguna. Ajá, pues muy interesante. Bueno, es que eso era lo que iba a añadir ya casi como colofón, de que independientemente de todos estos hechos históricos, de todos estos personajes reales que participaron en aquella contienda, luego tú introduces pues a 2 hombres y una mujer que forman parte de la historia humana, ¿no? De la historia de pasión, de lealtad o no lealtad, en fin, sí, de lo que es la trama íntima de la batalla, ¿no? Sí. Yo introduzco, estos son 3 personajes, Pilar, Fermín y Damián, 3 personajes fundamentales, pero hay muchos más. Estos son quizás los personajes, los principales protagonistas de ficción, pero hay muchos más que son aquellos personajes que participan, pero que participan también en una vida cotidiana, y le enseñar al lector cómo podía ser la vida de entonces, cómo eran las tabernas, cómo eran las calles, qué hacían las aguadoras, las lecheras, la curandera, qué hacía el soldado del batallón que estaba haciendo guardia en el castillo de San Cristóbal, qué hacían los labriegos, los pescadores, etcétera, etcétera, ¿no? Todos esos personajes, en boca de esos personajes y en sus propias acciones, muestro al lector cómo era aquella sociedad. Y yo invito a los lectores que vean esas fotos antiguas de finales del siglo XIX, de esas zonas rurales de Gran Canaria o de Tenerife, de cualquiera de las Islas Canarias, y vean esos campesinos cómo iban descalzos, dónde vivían, en aquellas casas de adobe. Esas son fotos de 100 y pico años, porque se imaginen que 100 años más atrás, es decir, hace 214 años, las cosas no eran muy diferentes en cuanto al aspecto físico, en cuanto a la estética, pero estamos hablando de una época en la que en las noches no había farolas, no había teléfono, no había nada. Todo aquello se pasó a oscuras, con antorchas y a gritos, y mandando mensajeros a caballo que se jugaban la vida, como de hecho más de uno murió tiroteado por los ingleses, ¿no? Bueno, pues en un minuto iluminemos otra cosa. ¿Cómo es que te has metido tú a escribir este libro? Pues mira, porque es muy triste que Canarias haya sido protagonista de acontecimientos tan importantes como este, y que la historia en general la haya dado de lado. Y además, a mí particularmente me ardía la tripa pensar que la única derrota
La derrota que sufrió Nelson fuera en Santa Cruz de Tenerife, fuera en Canarias, y que el mundo entero no lo sepa. Pues, Yo pretendo que a través de mi novela esto se conozca. Jesús Villanueva, me has ganado como lector, eso te lo garantizo, ¿eh? Pues me alegro, y espero que haya ganado muchos lectores, oyentes tuyos también. Y yo también lo confío en ello, y que el Fuego de Bronce sea un éxito, que sigas escribiendo, porque es importante tu forma de relatar, porque es volver otra vez a repetir la historia, a vivirla. Sí. Yo, ya tengo otra novela escrita y estoy por la tercera. ¿Y ya las tienes publicadas, la segunda? Esta es la primera que publico. Esta es la primera, Quiero ¿no? darle un poco de recorrido a esta, que esté en el mercado, que los lectores Sí. la lean y posteriormente... Y después la segunda, ¿no? Pues hemos vivido con Jesús Villanueva el tema del Fuego de Bronce, de su novela, que es la derrota de Nelson cuando intentó apoderarse de la isla de Tenerife. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias, Jorge, y muchísimas gracias a todos tus oyentes. Buenas tardes. Buenas tardes.